Segundo tramo de Entre Líneas. Ustedes saben que los últimos datos actualizados del censo 2011 hablan a propósito de las viviendas vacías que existen en nuestro país, 150.000. Aquí en Capital, 50.000. Una cifra que da para cubrir el déficit habitacional que existe en nuestro territorio. Bueno, sobre este tema es que vamos a conversar con Daniel Rodríguez, que ha hecho un informe a propósito de lo que es la situación, pero también sobre lo que se plantea, Daniel, ahora que estamos en una campaña electoral, y este es un tema que se propuso como solución en su momento, que no se llegó a una buena instancia y que ahora resurge, aparece nuevamente, ¿no? Exactamente, sí, hay que enfocarse, Alfredo, justamente en aquellas viviendas que no estén utilizadas, por ejemplo, para alquiler, en esas viviendas desocupadas que el INE relevó en el censo 2011. Y sí, como tú decías, apuntar a aquellas que puedan ser utilizadas eventualmente de vuelta para paliar la situación de déficit habitacional que hay en el país. Y bueno, ha habido propuestas, un poco para trabajar sobre las viviendas que estén abandonadas o ruinosas, y otras que apuntan sobre todo al tema de la especulación inmobiliaria. Claro, bueno, de hecho hay un proyecto que duerme en algún cajón por allí que dice que el Estado podría tomar alguna de estas viviendas que estén en condiciones de ser utilizables como uso social, ¿no? Exactamente, hay un proyecto de los diputados Asti y Guarinoni que se presentó hace 2 años en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, en donde lo que establece el proyecto es que se propone declarar judicialmente en abandono un inmueble urbano o suburbano cuando su propietario o promitente comprador incumpla por más de 5 años continuos los deberes de conservarlo tal como está fijado por la Ley de Ordenamiento Territorial. El fundamento pasa por entender que las viviendas abandonadas terminan siendo un problema de seguridad, de salubridad, de convivencia, y que además se puede enfocar el tema vivienda desde otro punto de vista, desde el punto de vista social y no tanto como un bien particular y de uso de un privado. Sí, también convengamos, Daniel, que ha quedado por el camino que es alternativa de subirle la contribución a aquellos bienes que no son utilizados justamente, ¿no? Sí, una iniciativa que por ejemplo manejó el edil de la 711, Pablo González, que no llegó a presentarla por falta de consenso entre el Frente Amplio y la Junta Departamental, pero bueno, ¿qué apuntaba él? A que bueno, se agregara al impuesto de la contribución inmobiliaria un poco más, justamente para presionar a aquellos que tengan viviendas desocupadas por tema de especulación, bueno, que las vuelquen al mercado y que de paso, bueno, eso ayude también a bajar el precio de alquileres y también, ¿por qué no?, de las propias viviendas. Iniciativas, como decíamos, que, bueno, quedaron ahí, algunas proyectadas, algunas presentadas, pero no tuvieron mayor andamiento. Por otra parte, el diputado del MP, Alejandro Sánchez, en declaraciones que recoge La República y la 1410, habla del concepto de propiedad social de la vivienda y usufructo, que por ejemplo el Estado tenga viviendas para darle a aquellos que, bueno, estén en asentamientos y que, bueno, sean para usufructo estas personas, pero que no se las venda, ¿verdad? Bueno, que se puedan utilizar con ese fin para asegurar la vivienda en algunos casos donde la gente no tiene. Bueno, iniciativas que no se concretaron en estos dos gobiernos del Frente Amplio y que, bueno, la coalición de izquierda toma ahora para su programa de gobierno para el 2015 y que también es tomado por la oposición en algunos de los aspectos, ¿no? Sí, resulta interesante. En este punto específico, por supuesto que el tema de vivienda está en los programas mucho más ampliado, con diferentes temas, pero vamos a esto específico, por ejemplo, que se habla sobre el tema de las viviendas vacías o qué se puede hacer. El Frente Amplio en su programa de gobierno habla de algunas acciones inmediatas, como por ejemplo incluir en el próximo plan quinquenal de vivienda el XPI y también el plan Juntos, dejarlo ya como algo institucional dentro del plan quinquenal. Pero además habla de acciones, por ejemplo, para acelerar el pasaje de propiedades públicas que no se usen al Ministerio de Vivienda y regular el pasaje de inmuebles privados abandonados. Un poco lo que viene de la mano del proyecto de Asti, ¿verdad? Bueno, cómo hacer para que rápidamente y con menos burocracia se puedan hacer de esas viviendas dentro de la cartera posible. Y también se habla de cuantificar periódicamente el stock de viviendas vacías para implementar justamente las medidas correctivas necesarias. Claro, y sobre este último punto que tú mencionabas, el número real, es que está trabajando el Ministerio de Vivienda con el INE para justamente, ¿no?, tratar de definir, de cuantificar la cantidad de viviendas vacías con posibilidad de ser usadas. Exactamente, porque el dato real todavía no está. O sea, podemos saber a partir del censo cuántas viviendas vacías hay, pero no se puede saber cuántas pueden realmente usarse y volcarse de vuelta al mercado. Por otra parte, desde el sector privado, el operador Julio Villamide nos dijo que, bueno, no hay una cuantificación de las viviendas vacías, pero que también, y esto lo veremos en un rato, tampoco se puede atar linealmente cantidad de viviendas vacías con la que se pueden usar para superar el déficit habitacional. Bueno, decíamos que obviamente esto está en la campaña y recordábamos en el arranque que fue, por ejemplo, motivo de una de las banderas de la calle Pou con su plan Asentamiento Cero, que de alguna manera toma este tema, pero con otro tipo de valoraciones. Sí, por ejemplo, en el plan Asentamiento Cero, que está en el programa de gobierno de la calle Pou, se habla que en 10 años hay que erradicar los asentamientos a través de prohibición,
de generar nuevos asentamientos, la regularización y el realojo. Y en esta última acción, bueno, se habla de relevar terrenos y viviendas de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial y de las intendencias. Y se habla de 50.000 viviendas desocupadas, se fija un número, y que la mayoría están en manos del Estado, señalándose que antes de plantear nuevos proyectos de construcción hay que agotar esta vía. Bueno, acá los blancos apuntan más que nada a las propiedades que están en manos del Estado y hablan de un número muy similar al de que, por ejemplo, releva el INE en cuanto a viviendas desocupadas. El Partido Colorado enfoca el tema, pero desde otro lugar. Sí, por ejemplo, lo que hablamos con Viviana Pelle, que es integrante del equipo de Vamos Uruguay vinculado a vivienda, es que lo que se entiende es que hay que buscar aquellas viviendas que estén subutilizadas, que puedan ser justamente las potenciales para el uso de personas que no tengan. Bueno, fomentar que aquel que las tenga a través de quitas, de impuestos, de reducciones, las pueda volcar al mercado. Respetar la propiedad privada, pero incentivar a aquel que tenga una vivienda y la pueda volver a llevar al mercado, que lo haga justamente a través de ese mecanismo y no agregarle impuestos. Es el concepto general para viviendas desocupadas que se usa. No hay, como en otros partidos, bueno, un enfoque de buscar alguna regulación para decir, bueno, la que esté declarada abandonada, bueno, pueda pasar a alguna cartera estatal. No, eso los colorados plantean manejarlo desde el punto de vista de respetar la ley como está, la propiedad privada, y buscar esos incentivos para que esas viviendas en condiciones de ser ocupadas se puedan volcar al mercado. Bueno, y cerramos con el Partido Independiente, si te parece que es bastante más enfático en cuanto al uso de las viviendas vacías. Sí, el déficit habitacional lo calcula entre 60 y 80.000 viviendas y bueno, entiende que hay unas 60.000 desocupadas y por eso se propone definir la situación de abandono y que el Estado emprenda acciones para usarlas y facilitar el acceso a vivienda. Y otra coincidencia es también utilizar la cartera pública de terrenos o de edificaciones justamente para eventualmente aplicarlas al stock de viviendas faltantes. Bueno, en el final, ¿te parece que repasamos algunos números a propósito de esto? Sí, unos números como para hacer un disparador, ¿verdad? Que la gente piense cómo se maneja esto. Por ejemplo, en la rendición de cuentas el gobierno pone la vivienda como uno de los capítulos de prioridades y destacan la ley de promoción de inversión de vivienda de interés social. A marzo de este año hubo 840 millones de dólares de inversiones, una cifra cercana a lo que se invirtió en el sistema público, con una construcción de casi 10.000 viviendas. Y además se destaca la gestión de la Agencia Nacional de Viviendas, que ha logrado recuperar de edificios abandonados y comercializó a diciembre del año pasado más de 1.200 inmuebles. Número que está muy lejos de lo que hablamos del déficit, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, recordamos lo del inicio, déficit habitacional estimado en 50.000 viviendas aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa con eso? Villamides del sector privado dice, atención con este dato, desde el 85 al 2004, la mitad de las viviendas de Montevideo que se crearon fueron en asentamientos. O sea que para que el mercado formal pueda trabajar a futuro en 20 años necesita construir unas 400.000 viviendas y él dice que no se puede ligar las viviendas vacías, habitables, con el déficit habitacional porque implicaría un esfuerzo de tiempo y jurídico y de dinero muy grande, de expropiaciones que no tiene sentido cuando se pueden explorar otros mecanismos. En síntesis, el tema de las casas vacías está en los programas. Habrá que ver si después el gobierno que sea junta algunas ideas o plantea realmente algo para hacer con las unidades que están en desuso y que bien podrían servir para el déficit habitacional que hay en Uruguay. Claro, además teniendo en cuenta que tienen los servicios al lado, ¿verdad? Está toda la estructura de la ciudad. El viejo tema, ocupar la ciudad donde ya están los servicios y no seguir construyendo donde no los hay. Exactamente. Amigos, una nueva pausa. Tras la misma vamos a hablar a propósito de secundaria, la falta de docentes y después nos metemos en la interna del Partido Nacional. Vamos a ver cómo está la negociación de los blancos por ese programa único, ¿eh? Ya venimos.